Lo primero, dar las gracias. A mí me gusta siempre empezar dando las gracias a los que han venido a las 4:30 de la tarde a montar justamente esto. A los que no se suben, no cogen un micro, pero los que son los verdaderamente imprescindibles de una candidatura como Podemos en Movimiento, pero también, ¿por qué no decirlo?, de Podemos. Porque yo creo que ahora que se habla mucho de si sobra gente en Podemos, yo hay que decir que en Podemos no sobra nadie. Hay gente muy importante, pero hay gente imprescindible. Y la gente imprescindible son los que no cogen un micro, los que no salen en la tele y los que han levantado este proyecto a pulso, los que han pegado carteles elección tras elecciones, esos militantes que han puesto dinero para que no le debemos nada a los bancos. Sois vosotras sois Podemos, no San Pablo, no es Íñigo, no es Miguel Urbán, vosotras sois Podemos. Y tenemos el riesgo de que con todo este ruido terminemos decepcionando a toda esa gente, a la gente que ha levantado y hecho posible una oportunidad histórica de cambio en nuestro país. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Yo cuando venía hacia acá, digo, ¿qué voy a contar? Siempre me pasa la primer acto que se tiene, pues luego ya coges carrerilla y pues, ¿qué voy a contar? Y solo me salía hablar de que tengo una nueva razón para cambiar el mundo. Es lo único que me salía a hablar. Me salía a hablar de un tal Gerard que ha nacido hace 5 días, que me está quitando el sueño. Vista Alegre no me está quitando el sueño, lo digo abiertamente. Creo que aprendes a relativizar muchísimas cosas. Lo que te quita el sueño es verdaderamente que él no pueda dormir. Bueno, pues creo que tenemos muchas razones para impedir que nos decepcionen. Tenemos muchas razones para rebelarnos y luchar por el Podemos que queremos y por el Podemos que necesitamos. Y ese es nuestro Podemos, un Podemos múltiple, un Podemos diverso, un Podemos mestizo, un Podemos de ciudades, pero también del mundo rural, un Podemos feminista, pero también un Podemos ecologista, un Podemos de la transformación social, un Podemos que quiere hablar claro. Que quiere hablar claro, que cuando el presidente del gobierno se atreve a decir que el precio de la luz bajará cuando llueva, hay que decirle nacionalización de las eléctricas. Nadie más pasando frío, nadie más pasando frío y con pobreza energética. Porque nosotras y nosotros vamos a hablar claro y no vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar de soluciones reales. Y rápidamente te dicen, ¿y cómo lo vas a pagar? Esto siempre pasa. ¿Cómo lo vas a pagar? Y lo primero que dices es, bueno, veamos qué es lo que verdaderamente necesitamos y luego veremos de dónde vamos a sacar el dinero para tener una vida digna para nuestra gente. Lo primero, vamos a volver a hablar de auditar las deudas. Vamos a volver a hablar de no pagar las deudas ilegítimas, las deudas del rescate bancario, las deudas del rescate de las autopistas de Florentino Pérez. Eso es hablar claro. Porque hemos pecado de esconder lo que verdaderamente decimos, de intentar aparecer como normales, como asiaditos, como un partido más.
que entra gente nueva en las instituciones. Pues no, nosotros hemos venido no a meter gente normal en las instituciones, sino a cambiarlas y a ponerlas al servicio de la gente y de sus intereses. No somos un partido más, no podemos ser un partido más. Ese es el verdadero peligro, convertirnos en un partido más. ¿Por qué? Porque ser un partido más es bailarle el agua al IBEX 35, es bailarle el agua a las 3 personas que tienen tanto dinero como 14 millones de personas en este país. Un partido más es perpetuar la desigualdad y la miseria, y nosotros nacimos para acabar con la desigualdad y para acabar con la miseria. Por eso no podemos ser un partido más. Alguna gente me preguntó el otro día en una entrevista y me dijeron: ¿cuándo crees que empezaron los problemas? Tú dices, hostia. Pues yo creo que empezaron en Vistalegre. Yo creo que empezaron en el primer Vistalegre. Empezaron cuando nos convencieron que para ganar necesitábamos un grupo de élite, que con un grupo pequeño de personas podíamos vencer a los poderosos. Cuando dejamos sobre todo, cuando dejamos de confiar en nuestra gente, cuando dejamos de confiar en la autoorganización de la gente, cuando dejamos de ser un movimiento para convertirnos en un partido más. Ahí empezaron. Cuando se instauró una cultura política de la excepcionalidad constante, de que la democracia no era eficaz para ganar, y como nosotros lo importante era ganar, había que retirar la democracia. Empezó cuando empezamos a decir que había enemigos internos dentro de Podemos, cuando intentamos separar entre el Podemos de ganar y el Podemos de la protesta. Compañeras y compañeros, los enemigos están fuera. En Podemos solo hay compañeras y compañeros. Hay que construir una organización del apoyo mutuo, de la confianza en nuestra gente, de confiar en los círculos, de confiar en los y las militantes, de confiar en el desborde, en que nos puedan desbordar. Además de que creo que eso es una organización mucho más democrática. Además de que creo que genera una cultura de participación política que hace avanzar no solo a Podemos, sino al conjunto del país, que nos permite no solo ganar elecciones, sino también mejorar nuestra vida. Cuando hemos hecho eso, es cuando hemos tenido nuestros mejores resultados. Solo hay que ver los procesos de desborde y de unidad popular que hemos tenido en los ayuntamientos con alcaldes como Kichi o como Ada Colau, que han sido procesos justamente de desborde, de confiar en nosotros mismos y en la gente que hace política con nosotros. Y en este Vistalegre tenemos que cambiar esa cultura política del enfrentamiento y esa cultura política cainita del enemigo interno. Tenemos que cambiarla, porque estamos ante un momento histórico. Nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando una oportunidad que no podemos dejar pasar. Una oportunidad que es nuestra, que no es de Pablo, no es de Íñigo, no es de Miguel, no es de Teresa, no es de ninguno que coja un micro. Es una oportunidad que es vuestra y no la podéis perder. No la podemos perder. Yo digo que hay que rebelarse, que hay que volver a desbordar,
que hay que volver a confiar en nosotros mismos, entendiendo que a lo mejor hay que darles una sorpresa justamente en este Vistalegre. A lo mejor hay que darles una sorpresa en este Vistalegre. Que a lo mejor el voto útil no es elegir entre unos y entre otros, sino elegir por el proyecto y elegir por nosotras mismas. Eso lo podemos tener en este Vistalegre. Porque hay que salir no solo cambiando la cultura política que hemos tenido, no solo la organización y teniendo una organización más democrática, más pluralista, sino también hay que salir con un plan. No nos podemos permitir salir de Vistalegre diciendo ya ganaremos en el 2020. No. Necesitamos un plan para derrotar en la calle y en las instituciones a la gran coalición del PP, de Ciudadanos y de la gestora del Partido Socialista. Hay que salir de Vistalegre con un plan para derrotar a la gran coalición de los recortes. Un plan que hable claro, un plan que comprenda que las cosas se cambian en las calles y luego esas transformaciones llegan a las instituciones. Hay que aprender del movimiento feminista, que ha sido el único que ha tirado un ministro del gobierno de Rajoy. El único. Y lo ha hecho desde la calle, desde la autoorganización. Y nosotros tenemos y necesitamos, como el comer y como el beber, un nuevo ciclo de movilizaciones sociales. Y hay que tener una organización que apueste por eso, que apueste por crear comunidad, porque comunidad no solo se crea en una manifestación, en una huelga. La comunidad se construye día a día en las AMPAs, se construye en las asociaciones de vecinos, se construye tejiendo economía social y solidaria, cooperativas de consumo energético. Ir construyendo esa sociedad que imaginamos desde ya. Y para eso tiene que estar también Podemos. Ahí tiene que apostar Podemos. Y hay que hablar también claro, va a tocar desobedecer, porque la justicia está por encima de la ley. Y ahora mismo hay leyes profundamente injustas. En mi barrio hay solo una escuela infantil pública. Realmente necesitaríamos 3. Y no se construyen porque nos dicen que hay un techo de gasto, que aunque se recauda más, no se puede invertir más en gastos sociales. Cuando hablamos de desobedecer, hablamos de eso, de nuestra vida cotidiana. Hablamos que solo desobedeciendo leyes injustas podremos tener una vida mejor. Solo desobedeciendo el techo de gasto de Montoro podremos tener escuelas infantiles en nuestro barrio públicas, para todas y para todos. Y eso no se lo podemos dejar al Ayuntamiento de Madrid. O no solo se lo podemos dejar al Ayuntamiento de Madrid. Hay que acompañar esos procesos de desobediencia política. Y lo tenemos que acompañar organizándonos. Lo tenemos que acompañar autoorganizándonos. Y tiene que haber un proyecto político como Podemos que lo impulse y que apueste por eso. Digan lo que digan. Que se atreva a ir a Bruselas cuando toque a decir ya basta, que hemos aprendido de Grecia, que no vamos a admitir ni un chantaje más, que aquí toca nunca más gestionar la miseria, nunca más gestionar los recortes, nunca más gestionar su neoliberalismo. Toca decir ya basta.
toca desobedecer y empezar desde lo concreto, desde donde ya estamos gobernando, coordinándonos, haciendo acciones comunes. Y Podemos tiene que apostar justamente por eso, porque tenemos que empezar a tener una herramienta verdaderamente útil, una herramienta que se atreva a decir: ya basta, que no podemos tener una democracia en nuestro país que siga sin juzgar al franquismo. No podemos tener una democracia con miles y miles de hermanos en las cunetas, de hermanas en las cunetas torturados y sin justicia. Que no podemos mantenerlo. Y si no gusta, no gusta, pero eso es defender a nuestra gente, eso es defender la democracia. Y eso es lo que toca justamente ahora mismo. Un Podemos que no tenga miedo a eso. Un Podemos que no tenga miedo a hablar de procesos constituyentes, a hablar de que hay que acabar con los candados del 78 para poder decidir sobre todo y sobre todas las cosas, que queremos acabar con la ley de amnistía que sigue permitiendo que Billy el Niño se pasee por Madrid, que queremos acabar justamente, que queremos acabar con una democracia de baja intensidad, que queremos una democracia real ya y no queremos esperar al 2020. La vamos a construir desde las plazas, desde las calles y también ahora desde los ayuntamientos y desde los parlamentos. Pero para eso hay que ser valiente. Y hay que confiar en tu gente. Hay que confiar en nuestra gente. Y por eso yo solo os pido una cosa: que no elijamos entre un Podemos más democrático y un Podemos impugnador, que podemos tener las dos cosas. Lo que os pido es que mañana empiezan unas votaciones en donde nos van a querer decir que hay que elegir entre papá y mamá. Yo digo, elegir Podemos. Yo os digo, elegir Podemos. Yo os digo, elegir vuestra oportunidad para poder seguir cambiando las cosas. Yo digo, en Vistalegre vamos a dar una sorpresa. Nos vamos a dar una sorpresa a nosotras mismas. Vamos a trabajar por eso. Tenemos una semana. Yo digo, volvamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Vamos a pelear cada voto. Vamos a volver a hablar de política. Vamos a hablar con nuestros vecinos. Vamos a hablar con la gente de nuestros círculos. Y les vamos a decir: yo no te voy a pedir el voto para Podemos en Movimiento. No. Te voy a pedir al menos 15 votos para Podemos en Movimiento. Te voy a pedir que hables, que discutas, que expliques por qué no tiene que ganar ni Íñigo, ni Pablo, ni Miguel, sino que tiene que ganar Podemos. Y voy a pelear justamente por eso. Voy a terminar con una anécdota que ya conoceréis todos, pero a mí me gusta, porque me parece que así en cierta medida empezó Podemos. La mayoría de la gente suele pensar que Podemos empezó en el Teatro del Barrio. El Teatro del Barrio realmente fue una rueda de prensa en donde no hubo medios, pero en cambio hubo más de 700 personas un viernes por la mañana. Y al final tuvimos que salir hasta afuera. Pero la primera presentación fue en Zaragoza. Yo recuerdo, porque cuando las cosas funcionan, te sueles convertir en una especie de hámster de los investigadores sociales. Y entonces te dicen, yo recuerdo una entrevista con una catedrática de comunicación y de marketing político que me dijo: qué inteligentes fuisteis
de ir a Zaragoza, de hacer la primera presentación en Zaragoza. Digo, ¿por qué? Dice, porque todo lo que funciona en Zaragoza funciona en el resto de las ciudades medias del país. Y yo, pues queríamos ir a Valencia. Realmente queríamos ir a Valencia, pero la gente de Valencia nos dijo que en 2 días no organizaba una presentación de Podemos. En cambio, los de Zaragoza nos dijeron que sí. Y entonces la primera presentación fue en Zaragoza. Ahí fuimos y yo estaba poniendo las huchas. ¿Recordáis que nos financiábamos con huchas? Esta campaña de Podemos en Movimiento se sigue financiando con huchas. Se sigue financiando con el apoyo de la gente que quiere transformar Podemos, Se sigue financiando así. Y somos los únicos que tenemos un portal de cuentas claras. Y lo hemos dicho desde el primer momento. Lo seguimos haciendo, porque seguimos pensando que es una cuestión política, no organizativa o estética. Y llegábamos ahí, viene un señor 1 hora y media antes del acto y me dice, ¿tú eres de Podemos Zaragoza? Y le dije, hostia, ¿yo cómo le digo a este señor? Yo en ese momento era el responsable de organización de Podemos. Le digo, ¿cómo le digo yo a este señor que Podemos no existe? Claro, que nos estamos presentando, que estamos recogiendo dinero para ver si podemos ir a las elecciones, que estamos recogiendo firmas para ver si la gente quiere que vayamos a las elecciones. Y digo, bueno, es más sencillo. No, yo soy de Madrid. Me dice, encantado, yo soy de Podemos Calatayud. Claro, cuando el responsable de organización de Podemos no se atrevía a decir que existía Podemos, pero había un señor que decía que existía Podemos Calatayud, es que algo había cambiado. ¿Sabéis lo que había cambiado? Que nadie iba a pedir permiso para ser de Podemos, que nadie iba a pedir permiso para hacer política. No pidáis permiso para recuperar Podemos, no pidáis permiso para hacer política. En este Vistalegre no vamos a pedir permiso para ganar, no vamos a pedir permiso para recuperar Podemos. Por eso, compañeras y compañeros, rescatamos el espíritu de Calatayud, no pidamos permiso y recuperamos esa oportunidad que es nuestra. El día después de Vistalegre tenemos que salir unidos, fuertes y a por ellos. Eso es lo que toca, compañeras. Muchas gracias.